Suben al estrado donde escuchan los... Lo único que podíamos hacer era estudiar nuestra historia y nuestra lengua, el euskera. Y fue así como montamos los primeros grupos. Pues decidimos comenzar el activismo y fue así también cómo nació la organización armada y cómo empezó a conocerse, sobre todo a raíz del asunto del tren. Entonces estuve en la cárcel con algunos más. En el 61 comienza una nueva etapa en el exilio. En el 64 nos expulsaron de Euskadi Norte y tuve que ir a Bélgica. 3 años después, tras una serie de acontecimientos, la cosa empezó a desviarse. Bueno, al menos así lo entiendo yo. Creo que fue entonces cuando empezó a desviarse. Es que en Euskadi, o por lo menos en Eibar, en aquellas épocas, en aquel momento, para hacer una opción de un joven con ganas, con ímpetu, con ganas de hacer cosas que se note que sirven para algo, habían 2 opciones. O entrabas en el Partido Comunista y trabajabas en comisiones obreras, que era un trabajo duro también. Los comunistas de aquella época pegaban fuerte y recibían fuerte represión también. O si no, entrabas en lo que entonces para nosotros comenzaba a sonar en nuestras cabezas, que era ETA, que era el movimiento nacionalista que pretendía tener también una componente de clase y que había abandonado las filas y la relación con el PNV, dándose cuenta que el PNV pues era un partido que no obedecía a los objetivos que se proponían, fundamentalmente al de independencia. Enrique Gesalaga, 2 meses de actividad en ETA y 8 años de prisión. Cuba, Argelia, Vietnam e Irlanda destacan los años 60 con sus luchas de liberación nacional. Son acontecimientos que afectan profundamente a los miembros de ETA que quieren vincular nacionalismo y lucha obrera, una graduación difícil que producirá numerosas escisiones de ETA. Quizá el símbolo más significativo de la nueva lucha armada, Cuba y el Che. Al otro día ya empezaron a llegar más fotografías, hasta que llegó una fotografía muy clara. ¿Qué es esta fotografía? Una fotografía tan clara que posiblemente impresa incluso en papel de periódico se pueda percibir perfectamente bien. Hay un momento, antes de entrar en ETA, hay un momento que me sucedió con un militante que ya era de ETA, que yo sabía que era de ETA, pero que éramos amigos a otros niveles, y cierto día, pues en una conversación intrascendente, por ese misterio y esa mística que tiene todo lo que envuelve a la cosa armada, me enseñó una pistola en un bar, me enseñó, pues, dentro del... tenía metido aquí, en el cinturón, y me enseñó la culata a la pistola, como dándole gran misterio. Efectivamente fue un revulsivo fuerte. Salíamos de un bar en el que después de haber hecho una cita, salíamos del bar y nada más salir del bar nos vimos rodeados, pues 15 o 20 policías. Nos dieron el alto, empezamos a correr, y cuando empezamos a correr empezaron a tirar todos. Y yo tuve la suerte de que iba junto a la pared, mi compañero fue a la pared y en cierta medida las balas que nos tiraban las recibía él, y yo tenía la suerte de no recibirlas porque él iba paralelo a mí, y eso fue lo que me salvó. Coyerri, 15 años de actividad en ETA, 2 años de prisión y luego el exilio. En cierta medida es lógica, es decir, que las primeras acciones de ETA que tenían sobre todo un contenido simbólico muy grande, que era el poner icurriñas, el romper placas de los muertos de la guerra civil, pues ya la organización va creciendo en gente, en simpatía, en aceptación popular, y en sí mismo se va convirtiendo en un instrumento mucho más peligroso para el franquismo. Entonces es evidente que la misma dinámica del desarrollo de la organización, luego empiezan bombas, tal y cual, empieza a haber ilegales, los ilegales van armados, será la primera confrontación entre policías y Xavi Etxebarrieta, que fue el primer muerto,
Entonces ya empieza una dinámica que en cierta medida no tiene paro. En este lugar, el 7 de junio de 1968, muere Xavi Etxebarrieta, perseguido y abatido por la Guardia Civil. Xavi, uno de los dirigentes significativos de este periodo, militante sindicalista de comisiones obreras, será uno de los primeros mártires de la organización. Con su muerte, ETA da el salto definitivo hacia la lucha armada. Entonces, pues, en un principio, todos los cambios de tipo cualitativo que se han dado en Euskadi a nivel de lucha armada costaban mucho a la militancia aceptarlos, a la misma gente de Euskadi. En un principio los primeros atracos eran muy criticados porque decían los vascos no roban, no son ladrones, entonces si se hacían atracos no podían ser aceptados. Pero después ya, cuando la muerte de Manzanas, la gente lo aceptó y lo entendió porque era un torturador muy conocido a nivel de todo Euskadi, ¿no? Entonces ya es como un salto fácil de asimilar. Y luego ya el proceso sigue. Bai, Manzanas oso gizon gaiztua zen. Oso gaiztua. Sí, Manzanas era un hombre muy malo. Bueno, a decir verdad, todos nos alegramos mucho cuando murió. Nos alegramos. No sé si estaba bien o mal hecho en aquel momento, pero lo cierto es que nos alegramos mucho. Era un hombre muy malo. Hori gaizki egina zegoela, guk alegratzia, baina hori pentsatu genuen oso ondo egin zutela, hori gizon maltzur bat zen. Tras la muerte de Manzanas, Madrid golpea fuerte. Franco cree poder arreglar de esta manera la cuestión de ETA y el problema vasco. El estado de sitio y la represión decapitan casi totalmente la organización. En diciembre de 1970 hay 20 militantes y dirigentes vascos tras los barrotes de la prisión de Burgos, entre ellos Enrique Gesalaga. En aquel momento, en Burgos, accedíamos a estar juntos, y no solamente juntos físicamente, sino detrás de una misma idea y detrás de una misma actividad y lucha, pues gentes que hoy se ven en agrupaciones y en opciones tan dispares, incluso enfrentadas personalmente y a niveles políticos, gente de peso entonces y de peso hoy también, aunque antes juntos y hoy separados. Entonces es claro que el dato unificador era Franco, era la asistencia de Franco. Querer salir de eso nos unificaba a cosas tan dispares como traer abogados de Cataluña o de Madrid para que diesen una imagen de no solo de lucha del pueblo vasco, sino de lucha del pueblo vasco unificada con el resto de los pueblos contra una cosa que estaba mucho más clara que hoy. Mientras en Burgos el proceso contra ETA se transforma en una crítica abierta al régimen de Franco, las manifestaciones desbordan las fronteras del País Vasco y de España entera. En París, Londres, Alemania Federal, por todas partes, el mundo descubre el combate de los vascos por su autonomía. La sentencia es dura. Más de 500 años de cárcel, 6 condenas a muerte. Y sin embargo, condenados y abogados persisten en su idea de convertir el juicio en el proceso político del caudillo. El último día, el himno del soldado vasco llena la sala. ¿Quién mejor que un poder fuerte puede sentirse generoso en la clemencia? ¿Acaso, tras la puramente humanitaria, sea esta la primera de las razones que han movido al jefe del Estado a dejar una vez más testimonio fehaciente de la grandeza de su corazón? A Dios pedimos que vuestras vidas alcancen el bienestar que como laboriosos españoles
El indulto de los condenados en Burgos no se obtiene únicamente gracias a la presión de la opinión pública internacional. En realidad, Franco se ve obligado a aflojar las riendas para contener importantes disensiones políticas internas.